Hola, soy Quique y me encuentro en Nueva Zelanda. Hola, soy Sebas y estoy en Canadá. Y Y juntos juntos somos somos hermanos en hermanos la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este podcast. Dos hermanos, dos visiones, dos latitudes diferentes, hablando sobre diversos temas de actualidad. Arranquemos. Hola Sebas, ¿cómo vas? Hola, aquí, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien por acá? Contento con este temazo que nos vamos a poner a analizar el día de hoy en Hermanos a la Distancia. Total, estoy yo también súper entusiasmado y tengo que admitir que es parte de lo que he estudiado durante mi vida, entonces eh, me siento muy confiado jugando en esta cancha, pues. Total, y me gustó mucho como la investigación previa que hicimos para este capítulo y la organización que le diste, los temas como que propusiste y creo que a la audiencia le va a encantar este capítulo. Y si te parece, vamos entonces, sin mucho preámbulo, a empezar con el tema de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en Hermanos en la Distancia, en un tema bastante importante para nosotros, porque en capítulos anteriores empezamos a abordar algunos temas de eh, cómo cambiar nuestras vidas. Y básicamente empezamos con estrategias de cómo cambiar nuestras vidas a nivel integral. Hicimos un plan de acción para empezar a cambiar nuestras vidas. En otro capítulo nos centramos en el tema de la meditación, como para darnos un poco de mindset y de fundamento mental para seguir dándolo con toda. Y hoy nos vamos a meter con el tema financiero, el tema de Sebas. Y Así es, así es. vamos a hablar de inversiones, como los conceptos claves que debemos manejar al momento de pensar y ejecutar inversiones. Vamos a hablar también de la psicología de la inversión. Ese, sin ser, digamos, experto, ese tema es como uno de los que más me gusta. Y para que la gente sepa, Hermanos en la Distancia se va, mejor dicho, a meter al agua y vamos a hacer un experimento. Vamos a crear un fondo de inversión entre Sebas y yo. Y pues debería ser algo que no hiciéramos en público, pero la verdad es que nos gustaría compartir con la gente cómo nosotros vamos a tomar decisiones en tiempo real con ciertas inversiones que vamos a establecer. Entonces, en este capítulo nace el fondo Hermanos en la Distancia. Vamos a revisar periódicamente con ustedes las decisiones que vamos tomando y la idea es mostrar cómo crear un portafolio de inversión, cómo tomar decisiones en torno a él y mostrarles a todos cómo va creciendo. Nosotros no somos asesores financieros, somos dos hermanos tratando de entender cómo se construye riqueza. Entonces, bueno, Sebas, si te parece, entramos con toda y vamos al grano. Arranquemos. Sí, de acuerdo. Yo creo que vale la pena hacer hincapié en el disclaimer de que no somos asesores financieros y que todo el contenido y todo la charla que vamos a tener hoy es realmente un material educativo, representa opiniones personales de mi hermano, de Quique y mías, Sebastián, y no obedece a ninguna sugerencia ni a ningún consejo financiero. Simplemente un material educativo y que representa opiniones personales. Listo, arranquemos entonces yo creo que uno de los primeros cosas, creo yo, que uno debería definir para comenzar a invertir, es definir como en qué etapa de su vida uno se encuentra, ¿sabes? Porque no es lo mismo cuando uno es joven y tiene mucho tiempo por delante para trabajar, para experimentar, para cometer errores, a una persona, por ejemplo, que ya está muy cercana o incluso en su edad de retiro, ¿cierto? De pensión
Y entonces, de acuerdo a esos tiempos o a esa etapa en la que uno se encuentra, pues las decisiones de inversión, ¿cierto? Van a ser muy distintas. La aversión al riesgo o ese apetito por el riesgo o incluso los activos financieros en los que uno no se ubica, ¿no? Entonces, vale la pena primero preguntarnos en qué etapa nos encontramos. Y a grandes rasgos, uno puede decir que hay dos grandes etapas digamos que en este mundo de la inversión. Uno, o la primera etapa es en la etapa de creación de riqueza, en donde tu objetivo principalmente es crecer esa riqueza, ¿cierto? Y una segunda etapa podría ser la preservación de riqueza, es decir, cuando tú ya has acumulado un capital a lo largo de tu vida y lo que no quieres es perderlo. Entonces, ajustas, ¿cierto?, tus decisiones de inversión a esa etapa o a ese periodo de tu vida. Entonces, bro, o sea, no sé, por ejemplo, te pregunto, ¿tú en qué etapa de la vida de la inversión crees que te encuentras o en cuál te clasificas más? Bueno, Sebas, pues acá tú sabes, ¿no? Y le cuento a todos, yo estoy en los 40 años ya, estoy en una etapa media, no tengo una riqueza, por decirlo así, grande, entonces yo creo que todavía estoy en la etapa de creación de riqueza. Yo creo que si bien es cierto, hay por ahí algunos activos y algunas cosas que suman en la contabilidad, yo creo que estoy muy crudo para las expectativas que yo tengo. La verdad es que quiero llegar a acumular un mayor capital porque siento que el dinero es un instrumento bastante importante. Primero, pues que mejora tu calidad de vida, pero también de las personas que están a tu alrededor y de las personas que tú quieres. Entonces yo quiero ayudar a muchas personas y quiero tener esa riqueza que me permita hacerlo. Entonces, yo me clasifico en la etapa de creación de riqueza. Y sé también que el tiempo corre y que en esta época, digamos, estoy más dispuesto a correr ciertos riesgos calculados y a poner en marcha ciertas estrategias para poder incrementar el capital, porque ya imagínate a los 40 para las expectativas que tengo, creo que este tema me viene, mejor dicho, eh, perfecto para esta etapa en la que estoy. Em, y ahí me surge a mí una pregunta y quisiera también preguntarte para que le contaras a todos a nivel general, y es, eh, ¿por qué es bueno invertir? O sea, mucha gente, conozco muchas personas que tienen cierto ingreso, pero no le gusta el tema de la inversión, sino que dicen, yo prefiero tener mi dinero en mi cuenta de ahorros y eso es todo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Por qué el tema de inversión lo traemos hoy y por qué es importante? De acuerdo. Bueno, yo siento primero que, o sea, ¿por qué invertir es importante? Eh, Me gustaría antes responder, siento que ¿por qué las personas no invierten? Y es que es una percepción mía, es una opinión personal que yo veo que nos enseñaron fue a ahorrar y a acumular el dinero. Es decir, o por lo menos yo tenía esa creencia de que el ahorro, ¿cierto? Acumular el dinero en una cuenta de ahorros o en efectivo era una forma de, ¿sabes? De alcanzar esa riqueza, ese nivel de riqueza deseado, ¿no? Y estoy seguro que muchas personas, por lo menos en Latinoamérica, se identifican como con esa idea del ahorro, ¿sí? Pero les falta la siguiente paso, ¿no? El siguiente escalón, que es ahorro, pero para invertir, no para consumir, ¿no? Y Entonces siento que, ahí te interrumpo, perdóname, voto ese porque dijiste algo súper bueno, importante y es que a uno le enseñan a ahorrar, pero le enseñan también a gastar y a derrochar. sí, Entonces, me parece súper importante que se visibilice
que también hay un problema en las finanzas y es el gasto desmedido, el de acuerdo. consumo que a veces no, es como se va el dinero. Pero gracias por traer a colación esa palabra que de una me llamó la atención. Sí, Es de verdad, acuerdo, de acuerdo. Eh, Desafortunadamente, sí, o sea, el crédito, por ejemplo, no, en nuestro sistema de creencias, se cree que es como una expansión del consumo, ¿no? Y el problema es que cuando nos vamos a dar cuenta después de comprarnos el celular, el carro, la ropa, todo eso, pues estamos hasta el cuello, ¿cierto? es verdad, Abogados en deudas, sin poder pagar y literalmente esclavizados a eso, ¿no? es Entonces, verdad. eso por un lado, ¿no? Pero hay otros conceptos que también vienen acá que son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, el de la inflación, ¿sí? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero a lo largo del tiempo, ¿sí? Yo sé que normalmente nosotros vemos en las noticias, por ejemplo, este concepto, pero a veces siento yo de nuevo una opinión personal que no somos muy conscientes de cuál es el impacto que tiene la inflación en nuestro presupuesto, en nuestro dinero. Es decir, por ejemplo, si cada año, les voy a dar un ejemplo, hay una inflación acumulada en el año, por ejemplo, de un 5%, quiere decir que si yo tenía $100, esos $100 esa unidad monetaria ahora compra lo de $95. Yo sé que es un poco confuso de entender, pero no es, o sea, la clave acá, No, perdón, no, es decir, no es que los precios estén aumentando, lo que pasa es que el valor del dinero va disminuyendo. pero Entonces, lo por eso, dijiste súper claro, súper bien. Lo entendí yo como, por ejemplo, tengo en el banco 100.000 pesos ok, y con esos 100.000 pesos yo pensaba comprar un pantalón que costaba 100.000 pesos, ajá, pero con una inflación del 5% en el año, eso hace que el dinero se devalúe un poco y que sí, efectivamente como consecuencia es con esos 100.000 pesos ya no pueda comprar ese bien porque ahora el precio puede estar por encima. exacto. Pero mira que la noción de inflación a veces uno piensa es el alza generalizada de precios. Sí, es lo Y que yo pensé, o sea, exacto. eso no No, es. no es que esto es mal, no es que Ah, esto es mal, lo que pasa es que es una forma de entenderlo, ¿sí? ah, Pero o sea, la forma en que más me gusta a mí entenderlo de forma psicológica es que mi dinero pierde valor en el tiempo respecto a los bienes, ok, ¿sí? A ok, la economía real. Entonces, no es que, por ejemplo, si yo voy a comprar una vivienda, digamos que voy a comprar una casa, no es que una casa hoy vale, por decir, $1.000.000 hoy y en 2 años vale $1.500.000. Entonces, no es que la casa valga más, es que mi dinero cada vez vale menos respecto a esa casa. O sea, ok. es una comparación como relativa del dinero frente a algo, Sí, frente a un mira, bien. un Exacto, ejemplo simple es cuando yo estaba pequeño, con 5 pesos, yo compraba un montón de cosas, con 5 pesos. Ahora esa moneda, o sea, esa unidad ni siquiera está en circulación, porque ya es muy bajita, o sea, el dinero perdió mucho poder adquisitivo a lo largo del tiempo. exacto. Y por Sí. eso es que es clave invertir, porque Mm, si tú, o sea, ahorras tu dinero, literalmente te estás condenando a que tu dinero en el tiempo cada vez valga menos y menos y menos y menos. Entonces, por eso la importancia de invertir, para que tu dinero no se diluya en el tiempo, o sea, no o se sea, es esfume literalmente de tus como manos. una forma de proteger tu dinero frente a la inflación. Es para que tu dinero preserve el valor o incluso se pueda incrementar. Exacto. Mm, Por ejemplo,
No sé, acá yo te pregunto así, ¿tú recuerdas o eres consciente más o menos de en qué momento de tu vida o cuál fue un evento que de pronto detonó en ti esta idea de que el dinero cada vez pierde valor en el tiempo? ¿Tienes algún evento, Sí, alguna pues es situación? que cuando he hablado con mucha gente últimamente, mucha gente decía, oye, pero eso solía, con este mismo dinero yo solía comprar muchas cosas. Ahora no me alcanza para lo que quería. Te pongo un Ujú. ejemplo acá en Queenstown, en Nueva Zelanda. La gente antes decía que con cierta cantidad de dinero podrían ir al supermercado y comprar un montón de cosas, pero ahora con el correr de los años sienten que lo que les alcanzaba para decir los alimentos de una semana, ahora solo cubre los alimentos de un día, básicamente. Exacto, Y yo me he exacto, dado cuenta también a lo largo del transcurrir del tiempo, claro que si yo tenía un billete o unas monedas de cierta denominación, hoy con el tiempo ya no valen nada. Entonces, si yo hubiese tomado digamos, esos billetes, esas monedas como ahorro, pues se me perdió toda la plata porque en su momento eso era un montón y ahora no es nada. Es como exacto, perdieron su valor, se devaluaron. exacto, exacto, exactamente. ¿Qué hubiese Entonces, pasado si uno hubiera invertido esa plata en ese momento? no, pues imagínate, yo creo que ahorita lo vamos a hablar un poquito más como con otros conceptos claves que toca entender. Pero mira, o sea, tú lo dijiste, o sea, ¿qué hubiera pasado? Yo sé que ahora en retrospectiva, ¿sabes? Es muy fácil unir los puntos y de pronto en momentos muy específicos de la vida decir, ay, yo hubiera hecho esto, hubiera... Pero bueno, eso hace parte de la psicología de la inversión, ¿sabes? Como de, claro, en retrospectiva todo es muy claro, ahora tenemos que ver hacia el futuro y eso es lo que yo creo que tú y yo intentamos hacer con la constitución de este fondo, ver hacia el Sí, futuro y luchar contra la inflación, ¿no? o Acá sea hay otra que, cosa, ajá, no, que frente a ese tema, una breve conclusión es que entonces la inversión o invertir es una forma de proteger nuestro dinero contra la devaluación. Y lo segundo, contra la inflación. la Ese inflación. tema de la devaluación también nos pega mucho, por ejemplo, en Latinoamérica o en África, donde las monedas son débiles, por decirlo de alguna manera, frente al dólar, frente al euro, frente a la libra, que eso es algo adicional, es decir, nuestro dinero todavía pierde más valor, porque además de inflación, hay devaluación, ¿eh? Entonces, mejor dicho, eso es un tema ahí como adicional, pero con que nos llevemos la idea de que la inversión sirve para protegernos de la pérdida de poder adquisitivo, yo creo que Gracias está por bien. ese resumen. Eso es porque es un concepto clave para que todos entendamos la importancia de la inversión. Em, y lo otro es que de momento la impresión que me da es que es mejor invertir hoy, ahora en el presente, que mañana. Total. O sea, entre más rápido tomes la decisión de invertir, parece ser que puede llegar a ser más beneficioso para todos. Sí, de acuerdo, que es más rápido te estás cubriendo. Hay Claro. una frase que lo dicen mucho como los inversionistas de habla inglesa, que dicen cash is trash, ¿sí? Que traduce algo Cash así is como, trash. Sí. como el efectivo, sí, el dinero es basura. Y no es otra forma de decir que, o sea, toda la plata que caiga, que no la necesites para tu gasto diario, inviértela, o sea, en el activo que prefieras. Y yo creo que hablemos justo de eso, ¿te parece? Como de Pues sí, qué sí me activos parece, hay en el espectro, en el gran espectro de la inversión, ¿no? para que Por todos ejemplo, tú, empecemos a ver.
qué ¿Tú opciones cuáles? de inversión tenemos, claro. Exacto. Por ejemplo, tú, ¿cuáles, cuál te suena? Si quieres, empecemos a clasificarlos un poco como desde el nivel de riesgo más bajo al nivel más alto y vamos escalando, ¿te parece? Genial. Entonces, me parece que, claro, cuando uno empieza a tomar la determinación de invertir, uno se encuentra frente a diversas opciones, como un menú de activos que le Ujú. permiten a uno empezar a tomar decisiones y decir, ok, me parece que quiero invertir en esto, invertir en lo otro. Y lo que tú dices, cuando uno empieza a ver ese portafolio de inversión de diferentes tipos de activo, uno empieza a ver eh, los niveles de riesgo que tiene cada inversión. Ujú. Entonces, hay mucha gente que está muy, muy, digamos, convencida de que lo mejor en ciertas en determinadas situaciones es hacer una inversión segura, porque dicen, "Ah, yo no quiero tomar tanto riesgo, prefiero que mi dinero esté a salvo", y se van por cosas como cuentas de ahorros con un interés más alto que las cuentas corrientes, por decirlo así. Una cuenta de ahorros con un rendimiento más alto o de pronto un certificado de depósito a término fijo, donde tú le dices al banco, ok, tengo este dinero, lo voy a dejar depositado por 3, 6, 9 meses y espero tener un rendimiento del tanto por ciento y tú lo pactas con el banco, o sea, el banco ya tiene sus porcentajes y por decirlo así, tu dinero está seguro y tiene una renta fija, pero que no es muy alta. Entonces yo conozco esos, pero no me parecen como buenos instrumentos para crear riqueza porque, digamos, el interés que tú ganas es muy bajo. De acuerdo. Yo siento que ahora estos productos pueden ofrecer una tasa muy variable entre países, ¿no? O sea, por ejemplo, en Colombia hoy uno de estos como activos de renta fija, ¿cierto? Podría estar más o menos dando entre el 10 y el 14, no sé, 12% más o menos de interés anual. Eh, pero, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, las tasas no sobrepasan el 4 o 5%, ¿no? Eso Eh, estaba mirando porque me dio por revisar la aplicación de mi banco. Y acá en Nueva Zelanda, los certificados a depósito sí te dan más o menos el 5 anual. O sea exacto. que acá, digamos, no es como tan buen negocio tener uno de esos certificados. Pues tú me preguntabas qué conocía yo más o menos de Sí, qué instrumentos, pero veo que entre el portafolio que tú me enviaste y que me presentas, hay varios, digamos, ítems de inversión, varias formas. Están como eso de los certificados, los bonos, las cuentas de ahorro de alto rendimiento, pero también me estás mostrando que uno puede invertir en inmuebles, en el sector inmobiliario, uno puede invertir en ETFs, en ujú, acciones, ajá, uno puede invertir en startups, en criptomonedas, en capital privado. O sea, hay un sinnúmero ahí de formas de inversión. No sé si nos puedes explicar un poco en qué consisten todos esos y cuáles son sus características, como para que tengamos ahí el portafolio de inversiones que hemos preparado para el día de hoy. de acuerdo, listo. Mira, ya hablamos de renta fija, que es como renta fija hace alusión a eso, a que te dan un porcentaje de interés en un periodo fijo, pactado. Es decir, que tú ya tienes la información de que te va a llegar tanto por ciento, ¿sí? Lo que tú fijes con eso. Y ya vimos cada uno de los vehículos, ¿no? Una cuenta de ahorros, un CDT, bonos, general. Luego
yo diría que la siguiente inversión como que la siguiente inversión en el escalafón de riesgo sería como el mercado inmobiliario, que es decir, comprar una casa, un apartamento, pero ahí también entra, por ejemplo, comprar un local comercial, una bodega industrial, es decir, todo lo asociado con un bien inmueble y puede entrar ahí dentro de el producto inmobiliario, ¿no? Acá ya puede variar un poquito más de nuevo, la renta puede subir un poquito más que la renta fija, digamos como en el rendimiento anual. Acá lo que tiene como de ventaja es que además de que te ofrece como un flujo de caja, ¿cierto? Por ejemplo, que tú compres una casa y un apartamento y lo pongas en arriendo, pues te trae como un flujo de caja, ¿cierto? Todos los meses una renta semanal, según cómo pagues la renta. Pero también pues estás ganando una valorización del inmueble, ¿no? Que es es decir, que el valor del inmueble va aumentando su valor respecto al tiempo, ¿no? Entonces, como que tú tienes esta doble ganancia. Pero Sí, también, de nuevo, depende de tu plan, de tu estrategia, porque pues, claro, tú compras y en un arriendo mensual, pues para recuperar el valor de la casa se va a tomar un tiempo, ¿no? Pero de pronto si tú compras, tienes un tiempo y vendes, pues ahí se materializa, digámoslo así, todo tu retorno, por decirlo así, ¿no? claro. Claro, ahí me parece que hay que tener en cuenta en el tema inmobiliario que cuando tú compras un inmueble esperando que te den una, como una renta mensual derivada del arriendo, de la renta, la explotación comercial del inmueble, hay que tener en cuenta que eso trae unos gastos también. Tienes que programarte para pagar impuestos, mantenimiento. Tú sabes que siempre pasan cosas en los inmuebles que hay que reparar, no sé, el sistema de calefacción o se dañó el aire acondicionado o todo ese tipo de cosas que se pueden dar ahí en el tema de administración de un inmueble, que a veces traen ciertos costos asociados también. eh, y también si alguien compra el inmueble con crédito, pues sabe que el crédito hipotecario te, te va a dejar varios años ahí pagando, ¿no? Pero me parece que la gran ventaja de eso es la valorización del inmueble y el hecho de tener también como un capital o un bien, un activo que puede servir de garantía para otras inversiones o para, digamos, fortalecer el portafolio de uno, ¿no? Sí, Sí, de acuerdo, trae como todas esas ventajas y hay que tener en cuenta lo que tú dices muy bien, esos costos, ahí, mejor dicho, hay que ser muy juicioso con la estrategia de sí, la inversión inmobiliaria porque ahí va aumentando la complejidad a medida que vamos aumentando, ¿no? Bueno, el siguiente producto que tú mencionaste hace un rato fueron los ETFs, ¿no? Que son las siglas del producto financiero en inglés que se llama Exchange Trade Fund. Esto lo que hace básicamente es como una canasta, ¿cierto? De acciones del mercado de valores, eh, de cualquier mercado, de cualquier sector, y los mete como en esta canasta y tú lo que haces es comprar como una participación de esta canasta de acciones o de productos financieros. En los ETFs hay variedades. O sea, es decir, el más famoso yo creo que es los ETFs que siguen o que rastrean al Standard and Poor's 500, que es como este índice de las 500 eh, empresas de mayor capitalización en la bolsa de Estados Unidos. Pero mira, hay ETFs de todo. Si tú quieres comprar, por ejemplo, commodities, que es, por ejemplo, petróleo, café, no sé, todo esto, puedes comprar minerales. Si tú quieres más bien un ETF temático, entonces puedes comprar uno que es, por ejemplo, en tecnología, en farmacéuticas, en biotecnología, en energía, en agua. Es decir, la verdad es sí. que los Todos los ETFs. sectores de la economía, me imagino. Sí, Sí, entonces
la ventaja es que tú tienes ahí ya una diversificación. Entonces lo que haces es reducir un poquito como tu exposición al riesgo al invertir en esta canasta de activos. Es muy famoso, la gente lo tiende mucho a seguir esto. eh, y la verdad es que es un producto muy bueno para la gente que no quiere como o no tiene el tiempo para ponerse a estudiar, para leer informes de empresas, todo esto. Ujú. Sí, porque lo que alcancé a revisar es que detrás de los ETFs generalmente hay un equipo de trabajo de analistas y de inversores que están trabajando para que dentro de esa canasta que tú llamas, eh, se hagan las inversiones más favorables para ese ETF porque ellos ganan sobre comisiones también. O sea, si el ETF alcanza cierto porcentaje, ellos van a ganar un poco más sobre ese porcentaje. Entonces veía que, claro, esos expertos ahí, analistas, están monitoreando todo para que todo salga mejor y de esa manera, pues parece ser que tu inversión puede estar un poquito más como en un riesgo medio, no tan alto como si tú estuvieras en el mercado de acciones directamente, en el mercado de valores con una acción, pues tú, la volatilidad y todo eso es como más alta, pero el ETF como que es un instrumento de riesgo medio, ¿no? Sí, yo creo que ahí vale, bro, la pena hacer como una precisión y es que una cosa es el ETF y otra cosa es un fondo de inversión. Entonces, en el ETF está asociado con algo que se conoce como en el mundo de la inversión es como la gestión pasiva. Es decir, que tú compras el ETF y este ETF sigue unas reglas claras y definidas. Por ejemplo, seguir al índice Standard Poor's 500. Y el Standard Poor's 500, él solito se va depurando. O sea, a medida que todos los días se va midiendo la capitalización bursátil de todas las empresas, el mismo índice va sacando y metiendo a las 500. Y asimismo, Ah, ok. entonces el ETF replica ese comportamiento, ¿sí? Unas reglas definidas. Y otra cosa es lo que tú mencionas, que es un fondo de inversión, que es donde ya hay una gestión activa, es decir, que ya hay como unos analistas, como unos traders, ¿cierto? Unos inversionistas detrás y esta gestión activa, entonces ellos iban decidiendo qué comprar y qué vender de acuerdo a su propio análisis, a su política de inversión y todo eso. Entonces son productos que se parecen muchísimo, pero son cosas muy distintas, ¿sí? Pues uno es de gestión pasiva, es decir, se depura solo bajo unas reglas, en este caso un índice, por ejemplo, y el fondo sí es gestión activa, es decir, hay personas detrás haciendo eso, estudiando, vendiendo, comprando, haciendo y sí, tradeando, digámoslo así. Entonces, yo creo que Perfecto. eso es importante dejarlo ahí clarito. Gracias, gracias, Sebas, Ujú. porque en este momento, pues sí, claro, yo estoy acá haciendo una inmersión en estos temas, pero No, obviamente tú sí. eres el que está acá para que nos aclares a todos, no solo a mí, sino a todas las personas que nos están viendo, porque este capítulo está hecho no para gente que es experta en inversión, sino gente que está empezando a, a curiosear con temas de inversión y pues contamos acá con tu apoyo para que nos ayudes a navegar en este tema y pues que empecemos, como dijimos antes, un portafolio de inversión desde cero y que empecemos a revisarlo. Entonces, con el tiempo vamos a ir nos vamos como, vamos a absorber un poco más de todos esos conceptos que tú manejas. Y me gustaría en este momento entonces hacer una recapitulación. Ujú. Vamos entonces con ciertos instrumentos de inversión. Hemos visto CDTs, bonos, ahorros de alto rendimiento. Después pasamos por una segunda categoría que fue el mercado inmobiliario. Y después pasamos por el tema de los ETFs, que también me hiciste la aclaración que un ETF es diferente a un fondo de inversión. Y Perfecto. ahora,
en el portafolio hay como opciones de alto riesgo. O sea, hay unas como unas opciones de inversión que traen más riesgo y que posiblemente traen también pues un nivel de riesgo que nos va a poder traer de pronto más ganancia o menos, dependiendo cómo tú inviertas. Pero me gustaría que nos explicaras esos instrumentos de o esos activos de riesgo alto. Sí, entonces mira, acá ya entramos desde los ETFs, ya pasamos a la renta, a lo que se conoce como la renta variable, ¿sí? Y la renta variable pues tiene de nuevo, es como una gran categoría en donde hay como varios instrumentos. Uno de esos es el ETF, pero el otro es sencillamente comprar acciones individuales de unas empresas, ¿sí? Por ejemplo, hoy para darte un ejemplo, Nvidia, ¿cierto? Es una de las empresas, bueno, es la empresa más grande de Estados Unidos, de mayor capitalización y ocupa la posición número uno en el índice del Standard Poor's 500. Entonces alguien dirá, oye, ¿yo qué hago comprando 500 empresas más que sí me ofrece como una diversificación, ¿cierto? Como una cobertura, ¿cierto? En caso de alguna caída. Eh, pero pues, mira, yo conozco Nvidia, yo sé qué hacen, tengo conocimiento sobre la inteligencia artificial, no sé, microchips, no sé. Y entonces tú sencillamente puedes decidir ser inversionista de una empresa de forma individual, comprando acciones. Ese es un ejemplo. Pero mira, acciones hay en todas las bolsas de forma individual. O sea, hay, no sé, las más famosas, las magníficas Seven, que son las que últimamente están sonando, que es Amazon, Alphabet, que es Google, bueno, Tesla, Nvidia, Apple, todas estas. Entonces, claro, ahí tú, lo que pasa es que al comprar acciones individuales, pues ya te expones a literalmente al movimiento de esa acción, ¿no? Entonces, a que a esa empresa le vaya bien o le vaya mal. Y Sí, eso ya requiere un te, estudio. Ajá. te cuento unas experiencias ahí con el tema de acciones. Yo tengo, sin ser experto en inversiones ni nada, pero estoy invirtiendo en una plataforma que se llama Sharesys. Sí. Entonces, aquí están listadas las acciones del mercado de valores de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Ujú. Y me acuerdo con eso que tú dices del riesgo, la volatilidad y todo eso. Antes del COVID, yo había puesto inversiones en infraestructura. Había puesto inversiones como en el aeropuerto internacional de Oakland. Em, y claro, con el tema de la pandemia y todo eso y la operación del aeropuerto y pum, Para- ahí, ahí se fueron para abajo. Eh, También, por ejemplo, en Tesla he hecho algunos aportes a Tesla y es una acción que se comporta siempre hacia arriba. Ha sido Sí. impresionante. Vi incluso hay un tipo acá en Queenstown que tiene un Tesla, tiene un carro y tiene una calcomanía atrás que dice Always went up. Y parece ser que el man es un seguidor de Tesla y ha puesto inversiones ahí. Siempre pues le ha ido bien con esa acción entre las magníficas siete. Yo había Sí. tenido, sí, he hecho algunas inversiones en acciones y todo eso y he visto la volatilidad y he visto em, cómo se comportan y toda la cosa. eh, pero más adelante seguro que vamos a tocar temas que estoy, mejor dicho, súper interesado de volatilidad, cómo manejar esos nervios de la inversión, que, o sea, todo el tema de la psicología de la inversión, pero acá podemos seguir con los Sí. activos de inversión y quería comentarte solo ese tema ahí en temas de acciones de, obviamente, sube y baja. No, súper, sí. Ese es el mundo de las acciones. Es decir, depende de los resultados, de las ventas, incluso de la misma inversión que hace la empresa en sí misma, recompra de acciones, adquisiciones.
la narrativa del mercado. O sea, es que hay muchas variables que uno tiene que controlar, ¿sabes? Ahorita está de moda la inteligencia artificial y pues todo el mundo está, ¿sabes? Metido ahí en el tren de la inteligencia artificial. Entonces, eh, sí, definitivamente invertir en acciones individuales acarrea un poquito más de esfuerzo. Y sí, hay como una mayor asociación al riesgo, eh, pero también es algo válido si tú, digamos, estás seguro, has estudiado el tema o sabes de un tema y o tienes buenas fuentes de información y puedes invertir en eso. ¿Listo? Entonces, eso en acciones. Hay uno que muy pocas personas también conocen que llaman los derivados financieros. Es donde uno puede encontrar, por ejemplo, los commodities. ¿Sí? Por ejemplo, uno a veces mira en las noticias que dicen, oh, el precio del petróleo subió. Casualmente en estos días, como por Con la todo este guerra. tema del conflicto Sí, que está sucediendo en Irán, el precio del petróleo subió más o por encima del 20%. Tuvo sí, como sí. un rally que llaman, un movimiento muy explosivo, muy rápido. Escuché Entonces, $120 el barril, algo así. exacto. Entonces, esos derivados financieros te permiten como exponerte, digámoslo así, a esos movimientos de mercado. Por ejemplo, en el mercado de futuros, eh, se conoce así, tú compras como unos contratos y esos contratos están asociados a a un número determinado de barriles de crudo. Y acá entramos de nuevo, entonces hay crudo WTI y así diferentes. Pero no solo es petróleo, también puede ser café, ganado, incluso jugo de naranja, maíz, soya. Es decir, aquí también la verdad es que se abre un universo completo, ¿cierto? Entonces, son precios que están definidos normalmente por estos instrumentos, es decir, el precio internacional del café, del petróleo, Del no oro, lo define, del oro, de los metales, exacto, de los minerales como el uranio, incluso todo esto que ha sonado mucho de la energía nuclear, de el armas litio, nucleares, mejor dicho, de todo. Todo esto entra dentro de este universo como de los derivados, de los commodities y eso. Entonces, acá sí la verdad es que uno requiere estar muy bien informado, tener un contexto geopolítico macro muy grande. Por ejemplo, saber si uno está invirtiendo en café, pues por ejemplo en Brasil o en Afganistán, que son muy fuertes, también en partes de África. Entonces, saber, por ejemplo, si hay sequía en Brasil, eso puede afectar el precio del café, ¿sí? Pero si uno no está informado de eso, de esa información fundamental, pues le va a ser muy está difícil no estar ahí, ¿no? claro. Entonces, los derivados es como un nivel. Y finalmente, yo podría decirles que hay otros activos que se llaman como, o se conocen generalmente como los activos alternativos. Y acá entran muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la inversión en startups o como en empresas como que están recién naciendo. Entonces uno puede invertir ahí en las criptomonedas, en el mercado cripto, por ejemplo, también se considera como un sector alternativo. O en el mercado privado, ¿no? Hay empresas que no cotizan, por ejemplo, que no son públicas, es decir, que no cotizan en una bolsa de valores, pero sí, digamos, uno puede hacer adquisiciones o fusiones o, ¿sabes? En el mercado privado de empresas. Y también hay vehículos para uno entrar en eso. Normalmente, todo esto se hace a través de fondos de inversión o tú tienes que estar muy bien, ¿sabes? Muy bien rodeado Dateado, de ese rodeado. círculo, que Network, sepan mm, el network y que tengas la plata, porque claro. normalmente acá los rangos son un poquito más altos, ¿no? Pero también sí, en cripto, por ejemplo, ahora también es muy famoso Bitcoin y otras cositas, entonces Ethereum, hay Solana, varios. Exacto. Entonces ahí está eso y claro, acá sí es mucho más riesgo en el sentido de que los movimientos de mercado pueden ser tremendamente volátiles. eh, los fundamentales que llaman, o sea, es decir, lo que mueve el precio o más bien
La ventaja o el valor que hay detrás de estos activos, pues sí dependen de muchos factores, por ejemplo, de la liquidez que hay en el mercado, eh, no sé, como que tú ya no solo inviertes en una empresa, ¿sabes? En un proyecto, sino en los mismos personas, es decir, en un CEO que tú ves que usted tiene mucho liderazgo, la tiene clara, tiene un producto, ¿sabes? Tiene la mentalidad. Entonces la gente también como invierte Um, en ese tipo de cosas. Entonces acá también de nuevo el análisis se vuelve un poquito más, si se quiere, subjetivo un poco, pero y entonces eso lo hace un poquito más difícil, ¿no? Oye, sí, entonces en este momento creo que tenemos ya un abanico de activos financieros por el cual hemos pasado. De entrada, a mí me da como la impresión de que em, es bueno diversificar un poco entre, entre todas esas inversiones, pero para ti, ¿tú qué opinas? ¿Uno debería que apostar fuerte por algunas o tener muchas inversiones diversas? Me gustaría saber tu opinión a eso. Yo tengo una opinión, pero me gustaría saber la tuya. ¿Cómo dentro de estos activos, qué es lo mejor? ¿Como apostar por pocas cosas, tener como entre todos? ¿Depende de la estrategia? Sí, yo creo que depende un poco de lo que hemos hablado hasta el momento, es decir, como en qué etapa tú te encuentras, ¿sabes? Como en esa etapa de creación de riqueza, de expansión de riqueza o de preservación. Eh, ¿Cuál es tu horizonte de tiempo de la inversión? Como decía, no es lo mismo iniciar a los 20, a los 30, incluso a los 40, todavía tenemos mucho tiempo por delante, y no sé, invertir a los 60, 70 años, ¿no? Pero personalmente yo sí soy alguien de estar muy concentrado en los activos, es decir, yo soy poco de ETFs, incluso no me gusta tampoco casi la renta fija, a no ser de que yo esté acumulando más bien como efectivo para hacer alguna inversión, ¿sabes? Pues mientras lo hago, puedo estar como en un instrumento de renta fija, pero lo cierto es que con el objetivo de ese dinero pasarlo a algo, por ejemplo, acciones o cripto, es principalmente donde yo me muevo, es mi opinión personal, y donde más me gusta estar como posicionado entre acciones y cripto. Me gustaría estar también ¿sabes? En estos mercados privados de startups, de todo eso, pero en el momento Sí. no tengo acceso a ello. Ujú. Bueno, pues mira, con lo que tú me dices, yo creo que entre todos esos activos de inversión, a mí personalmente me gustan más también las acciones y las cripto. Es como, yo no, digamos, es lo que estoy tratando de construir ahora y poco a poco he venido aportando como ciertas acciones ahí o cierto capital a ciertas acciones y ciertas monedas cripto, pero siento que todavía soy un poquito conservador con esas, o sea, entre, entre la volatilidad que es más alta ahí en acciones y cripto, busco también lo que es un poquito más estable. Y el tema realmente por experiencia personal, el tema inmobiliario no me gusta tanto por los temas de gestión. Es un tema que te toca gestionar todo el tiempo el inmueble. Es un tema que demanda bastante actividad y al final de cuentas los gastos que te genera el inmueble tampoco es que se compensen mucho con lo que tú realmente eh, recibes. Sin embargo, sí me parece que si uno tiene, digamos, ciertas inversiones, no está mal tener un par de inmuebles o, digamos, depende de la dimensión de la riqueza de cada quien, pero los inmuebles podrían ser también como que podrían jugar un papel importante, pero me parece más que los inmuebles y las cuentas de ahorro de alto rendimiento y todo eso pueden ser un instrumento como de preservar.
riqueza, pero al momento de crear, yo creo que las acciones y las cripto, en mi opinión personal, para lo que a mí me gusta, también como que sirven bastante ahí como para crear riqueza. O sea que yo creo que Ok, el fondo que vamos a crear, de momento se va perfilando como hacia criptos y acciones, porque es como lo que nos gusta a los dos, ¿no? ajá, de acuerdo. Y la Así es. idea es crear riqueza. Exactamente, exactamente. Exactamente, ¿no? Ya y tú mencionas varias cosas, ¿no? Mencionaste como esa parte como conservadora. Entonces, claro, vi, eh, y fuimos avanzando, ¿no? De lo menos riesgoso a lo más riesgoso, por decirlo de alguna manera. Pero es muy importante tener claro, o sea, primero qué es riesgo, ¿no? O sea, el riesgo es como esa posibilidad de perder una parte de tu inversión o perderla toda, ¿no? Eso es como el riesgo, ¿no? Y el riesgo pues está definido, es decir, si tú inviertes tanto por ciento, no sé, $100, pues ahí está, ese es tu riesgo, perder $100, no es Sí. más, ¿no? Y acá comienza a entrar un poquito el tema de la psicología y es que ese es tu riesgo, es decir, no, yo sé que a veces uno no le gusta perder dinero, pero, ¿sabes? Cuando uno entiende que o sea, que no va a perder más de esos 100, pues como que tu psicología está anclada, digámoslo así, a ese riesgo potencial, ¿no? Eh, y O sea pues que las ganas uno ¿no? debería invertir en alto riesgo lo que está dispuesto a perder, A lo perder. que no ne o sea, no es buena idea invertir dinero que prestaste, no es buena idea, invertir dinero que necesitas para pagar determinadas obligaciones. No, es como organizarse, crear un presupuesto y de ese presupuesto asignar un porcentaje a inversiones de riesgo, digamos, con la Exacto, mentalidad de crear riqueza. Puede exacto, que lo pierdas, puede que ganes, puede que lo tripliques, puede que lo dobles, puede que lo pierdas. exacto. Ahí ya depende la gestión que le des a tu portafolio y al riesgo, ¿no? Sí, y ahí tú, o sea, tú mencionas algo muy importante y es que, claro, está la posibilidad de hacer no sé, de un 20, un 30, un 100%, doblarlo, triplicarlo o perderlo todo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en lo que siento que tú y yo, por ejemplo, en nuestra mentalidad como de inversionistas tenemos, y es que estamos intentando buscar en la construcción de este portafolio como activos que nos ofrezcan un rendimiento, ¿cierto? Eh, Es decir, un alto rendimiento, ¿sí? Un muy alto Mira, rendimiento. ahí con lo que dices ya se me empieza a dibujar una sonrisa porque dentro del material que estuvimos estudiando y analizando, se viene un término que me encanta y es apuesta asimétrica. Sí, Y tiene que ver con eso que estás diciendo. Y es una situación donde el riesgo máximo es limitado, o sea, pierdo los 100 de los que hablábamos. ajá, Es lo máximo que puedo perder. Si invierto 100, puedo perder 100. Pero la ganancia potencial es mucho mayor que esos 100. Es así ahí es. donde viene tu apunte de lo que estamos tratando de apuntarles a multiplicar esos 100 y a asumir ciertos riesgos que tengan un potencial de ganancia mucho mayor. O sea, Eso es. eh, Por ejemplo, un ejemplo claro, por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita de Tesla, ¿no? Tesla ahorita está sonando mucho, pero Tesla, por ejemplo, antes del COVID, todavía no, era una empresa todavía en etapa que dicen de crecimiento. Hoy todavía lo es, ¿sí? Pero ya después de haberse multiplicado, ¿cierto? El valor de sus acciones por mucho, ¿cierto? sí, Y es ese es verdad. un ejemplo claro, por ejemplo, de inversión asimétrica. Otro ejemplo claro, por ejemplo, el Bitcoin, ¿sí? La criptomoneda como más, como conocida, popular, la primera de ellas, ¿cierto?
la que tiene como una mejor narrativa. Bueno, en fin, eso también es una apuesta asimétrica, ¿no? Quien compró Bitcoin, no sé, en el 2009, cuando recién salió, 2010, pues hoy ha hecho su capital, me atrevería a decir que al menos unas 300 veces o incluso más, ¿sabes? Y aquí este es el juego de la apuesta asimétrica, como tú dices, de las inversiones asimétricas, en donde tienes un riesgo limitado, pero tu potencial de ganancia es increíblemente superior, es decir, tiende a ser exponencial, ¿no? Pero, ojo, acá es o sea, esto es lo Se viene. difícil, identificar este tipo de activos, ¿sabes? Acá es donde viene lo difícil porque no todos los activos tienen esas propiedades, ¿no? Pues, por ejemplo, hay gente ahorita que está invirtiendo en computación cuántica, ¿sabes? Entonces no hemos terminado, ¿sabes? De como de alcanzar la inteligencia artificial general, como que llaman, que es como la fase, la última, no la última fase, pero la siguiente fase de la inteligencia artificial, pero ya se estás pensando en otra, como, ¿sabes? Como en algo adicional Sí, a sí, eso. Ent- en el Entonces, salto cuántico ya a lo que es un futuro completamente ya diferente a como lo estamos percibiendo hoy. Em, exacto. sí, escuchaba gente que incluso ha comprado parcelas virtuales, o sea, tierra virtual en un mundo virtual y compran tierras y casas y cosas ahí. Sí. Pero sí, hay, mejor dicho, ahí hay un montón de activos de dónde escoger. Pero entonces estábamos hablando de la apuesta simétrica, que es un término que me dejó como, wow, que me gusta pronunciarlo, me gusta decirlo, pero la apuesta simétrica tiene otro contrapeso que es la volatilidad. Sí, Es un otro claro. término en las inversiones y es que yo personalmente hace años veía ese término, no conocía, digamos, cómo manejar la volatilidad y a veces uno se asusta porque es la velocidad y la magnitud con la que cambia el valor del activo. Entonces, si tú pones $1,000 en una acción y al otro día consultas el precio de la acción y se vino 50% abajo, entonces uno como que, no sé, si uno no sabe manejar eso, uno vende la acción y perdió 50%. Pero uno no Exacto. sabe que con el tiempo esa acción llegó al 300%. Entonces, si uno se hubiera mantenido y hubiera sobrellevado la volatilidad, hubiese tenido una mayor ganancia. Pero, ¿tú qué crees? Que la volatilidad es peligrosa o es el miedo a ella? ¿O qué debemos saber de la volatilidad? Mira, yo sobre la volatilidad pienso que y esto es una frase eh, que la adopté pues de como de uno de mis inversionistas que sigo favoritos, que se llama Javier Morodo, y dice que la volatilidad es el precio del rendimiento, ¿me entiendes? Es como el peaje que toca pagar para obtener un rendimiento, ¿sabes? Pero aquí también hay que ser muy claros, ¿sí? Y es que una cosa es tener uno ¿sabes? Una tesis de inversión, ¿sabes? Es decir, yo apuesto, por ejemplo, en Tesla y no solo invierto en carros eléctricos, sino que invierto en conducción autónoma, eh, invierto en robótica, ¿cierto? Entonces, en inteligencia artificial. Entonces, tengo una tesis, ¿cierto? De inversión, ¿cierto? De futuro, ¿sabes? Y sobre esa tesis yo me muevo e invierto. Entonces, claro, cuando tú has hecho una investigación, ¿cierto? Has estudiado, pues la volatilidad hace parte del proceso, ¿sabes? Entonces, eso en términos de psicología te ayuda un poquito a anclar un poquito ese miedo al movimiento, ¿sabes? Pero si de pronto tú dices, no sé, te metiste que algún amigo te llegó y te dijo, oiga, métase a esto, compremos esta vaina, y tú, ¿sabes? No te informaste, no leíste nada, algún meme coin, ¿sabes? No sé.
compraste y dijiste, wow, me voy ya, con esto me hago millonario y perdiste tu plata, pues entonces tú vas a tender es como a generalizar y a decir, uy, no, no, esto, sabes, estos activos no son para mí, este riesgo es perder la plata y todo eso. Entonces, Sí, yo lo que creo que es importante como tener este concepto claro para uno psicológicamente anclarse un poquito, ¿sabes? sí, sí, yo creo que yo con eso que dices, te comparto también que en algún momento hice como algunas inversiones ahí en Bitcoin y toda la cosa. em, no tenía una tesis de inversión, pero me aguanté la volatilidad, o sea, pagué ese peaje y al final de cuentas, eh, digamos, retiré la inversión en el mejor momento en el que yo pude en en esa línea del tiempo. Entonces, claro, uno ve la volatilidad y ve el activo subir, bajar, pero si uno no está, digamos, si uno puso ahí el dinero que uno no necesita y que tiene el propósito de crear riqueza, pues uno puede tomar la decisión más racional, más oportuna y más conveniente de pronto eh, decir, ok, este activo en esta línea de tiempo cumplió su función y voy a tomar esa ganancia y de pronto, bueno, no la invierte en otra cosa. Pero sí, creo que si uno paga el peaje, si uno paga ese costo de entrada, yo creo que se puede crear riqueza usando bien la volatilidad. Sí, y acá entra un tema muy importante que o sea, todo este tema de la psicología y, ¿sabes? Como un poquito los sesgos, ¿sabes? Que uno tiene en la forma en cómo funciona el cerebro, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, si tú inviertes en Bitcoin, por ejemplo, que es un activo que tiene una alta volatilidad, y si tú ves que Bitcoin cayó un 50-60% y tú ya sientes que se te está aflojando el estómago, pues mi consejo sería, oiga, no inviertan ese tipo de activos, ¿cierto? Pues se trata de que tú puedas dormir bien, ¿cierto? De que no del estrés se te afloje el estómago, Claro. de que estés mirando el celular ahí cada 10 minutos a ver si ya subió Bitcoin, ¿cierto? Entonces primero eso, ¿no? Y lo segundo es que hay un sesgo, ¿cierto? Como de esa sobreconfianza, ¿no? Que uno tiende a tener y sucede mucho en el mundo de la inversión, es que uno tiende a pensar que en promedio uno es mejor que los demás inversionistas, ¿sabes? Y que uno ha visto lo que nadie más ha visto, ¿no? Y puede suceder, no estoy diciendo que no, pero lo que digo es que en la psicología, eh, ese sesgo lo lleva a uno a tomar decisiones eh, que único que van a conseguir es que tú pierdas tu dinero, ¿sabes? Mucho de esto tiene que ver es que muchos, por ejemplo, muchos de los, hablábamos ahorita de fondos de inversión, ¿no? Muchos de los gestores eh, de inversión, ¿cierto? Que trabajan en estos fondos, pues normalmente nunca baten al mercado de forma consistente. ¿Qué significa batir el mercado? Que ellos tienen como un índice de referencia a batir. Por ejemplo, un fondo que invierte en Estados Unidos tiene el estándar Poor's de como de referencia. Entonces lo que ellos juegan es a tener un rendimiento superior a eso. Pero la estadística muestra que a lo largo del tiempo, ¿cierto? Si tú coges y promedias y suavizas, digámoslo así, todos los resultados, lo cierto es que muy pocos gestores, solo los más famosos, que son contados, que es como Warren Buffett, Billy Ackman, bueno, hay muchos, han logrado como de forma consistente batir al mercado, pero la gran mayoría es que no lo hacen. Entonces, si esta gente tan inteligente, ¿sabes? No lo logra, uno porque debería pensar que sí es capaz de hacerlo, ¿sabes? Entonces, no significa que no puedas, pero yo creo que hay ahí también uno tiene que darse Sí. cuenta que el sesgo le puede jugar ahí uno, ¿sabes? No confiarse más de la cuenta en las capacidades
y en la forma de batir el mercado. Mm. Exacto. Y ahí hay otra cosa que es muy importante, yo creo que es el concepto de riqueza, ¿sabes? Que eso también es muy importante que yo creo que tú y yo en parte lo compartimos y lo hemos hablado en todos estos capítulos, que es el concepto de riqueza, pero de esa riqueza, ¿sabes? Esa riqueza que no es de comprar carros, de tener la ropa de marca, de no tener, ¿sabes? Los lujos, sino es esa riqueza como invisible, ¿no? Eso que no se ve. Eso sé que tú y yo estamos buscando, que es como tener un tiempo libre, ¿sabes? Oh, De libertad, poder, ya, poder esa es. ¿sabes? Autodesarrollarse, buscar su potencial, hacer ejercicio, meditar, tener sus hobbies sin tener la preocupación financiera. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que cada persona tiene que definir, ¿no? ¿Cuál es su concepto de riqueza? Si quiere comprar y tener mucho, está perfecto, pero tendrá que optimizar para ese resultado, ¿no? Pero habemos otros, ¿no? Como tú y yo, que preferimos como ese tipo de riqueza, sí, invisible, que no se ve, que está como enfocada en nuestro tiempo libre, en nuestro bienestar. Sí, Ajá. definitivamente, o sea, es como ver el dinero como un instrumento bastante útil y como una plataforma bastante importante en tu vida, pero que no es el único indicador de riqueza. También el indicador de riqueza puede ser el tiempo libre que tú tienes para tus actividades realmente creativas, tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, tiempo de calidad para ti, el aprender nuevas cosas, el, digamos, vivir sin preocupaciones de tengo que cubrir esto, sino vivir una vida con una calidad mucho más alta, donde obviamente la riqueza tiene que ver con el dinero, pero no solo con el dinero, sino con muchas más cosas que, que pueden aportar a tu vida realmente. Exacto, Sí, exacto. Y yo lo conecto, esto que tú dices, lo conecto también como con un concepto muy importante en las inversiones que se llama el costo de oportunidad, que creo que también como que dentro del el material de estudio fue un concepto que te llamó la atención. sí. Eh, no sé si de pronto era porque no lo conocías o porque de pronto no lo habías aplicado al mundo de la inversión. O, Pues a mí me llamó la atención, como te decía, muchos conceptos, pero ese del costo de oportunidad y el del interés compuesto me llamaron la atención porque son términos que están todos los días en tu vida, o sí, sea, sí, están ahí y son exacto, simples, pero cuando uno se da cuenta de ellos es como, ¡pah! Claro, tiene exacto, toda la razón. O sea, por eso exacto. me llamaron la atención. Son conceptos que yo creo que todas las personas deberían manejar eh, intuitivamente y como espontáneamente, ¿no? Al momento de tomar decisiones financieras y de vida. O sea, el costo de oportunidad es uno de esos conceptos clave. Si quieres, no lo explicas. Sí, no, sencillamente es el costo de tus decisiones. Es decir, es el costo de hacer algo por dejar de hacer alguna otra cosa, ¿sabes? El costo de oportunidades. Tengo $100 hoy, es invierto en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y mi costo de oportunidad es, ¿sabes? Dejar de haber invertido en este otro mundo, ¿cierto? De activos financieros, ¿sabes? Sí, Porque al final los recursos son limitados, ¿no? Tu claro. tiempo, tu trabajo, tu dinero. eh, O, o estoy entonces, pagando un crédito hipotecario en vez de haber invertido en Tesla. Entonces, por el ejemplo, costo, sí. O me fui de viaje y tuve una experiencia maravillosa, pero no invertí en Bitcoin. Ese tipo de cosas. ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. Y eso es también muy importante, ¿sabes? O sea, invertir es una decisión, o no invertir, o gastar, irme de viaje, ¿sabes? Entonces, yo creo que si fuéramos un poquito más conscientes del costo de oportunidad de nuestras acciones, de todas las decisiones que tomamos,
Primero, de pronto tendríamos una vida financiera un poquito más saludable, ¿sabes? Claro. Y nos ayudaría como a controlar un poquito todos los, todos estos deseos Bueno, te lo de digo yo con consumo. 40, nunca es tarde. Sí, Y a toda la audiencia. sí, sí, Pero, sí. pero creo también que, claro, si hay gente joven que nos está escuchando de 20 años, en sus 20, en sus 30, creo que es la mejor etapa para crear riqueza. Sí, de acuerdo. O, Y digo, todas las etapas son buenas para crear riqueza, pero esa riqueza que tú creas en los 20, en los 30, puede generar mucho más provecho en tu vida que si, digamos, generas riqueza a los 40, 50. Creo que sí, y ahí eso que tú mencionas ahí particularmente tiene que ver mucho con el interés compuesto, con lo que se llama el interés compuesto. El interés compuesto es sencillamente el interés del interés, ¿sí? Es básicamente generar como una cascada, ¿cierto? De beneficios, ¿cierto? De retornos sobre los intereses ganados, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un instrumento de renta fija que me da el 10% anual, pues si yo invierto $1.000, ¿cierto? Al final del periodo, un año, tendré $1.100, ¿cierto? Yo renuevo ese instrumento de renta fija otra vez, ¿cierto? Al 10% otra vez. Entonces, para ese año 2, yo gano los intereses sobre los 1.000, ¿cierto? Que son $100, pero también gano los intereses sobre esos $100 que ya había ganado en el periodo uno, ¿cierto? Que son $10. Y esto se vuelve básicamente una bola cascada, de pues, nieve, claro. ya una bola de nieve. Y está muy relacionado con lo que tú dices, ¿no? Que una inversión a veces puede surtir mayores frutos, retornos, cuando tú inicias en los 20, en los 30, que en tus años, ¿sabes? Cuando tienes 60, 70 años. Ponle tú que uno hubiese empezado a los 20 años con un instrumento de renta fija, con un certificado de depósito a término fijo, con cierta cantidad de dinero. Y se hubiese olvidado de eso y lo hubiese renovado durante todos los periodos. O sea, después de un horizonte de 20 años, te devuelves y ves y creo que el interés compuesto que se ganó ahí hubiese sido maravilloso. Total, total. Pero el interés compuesto no solo funciona con los instrumentos de renta fija, porque una cosa es que crezca, ¿sabes? Que haya interés compuesto a una tasa fija, por ejemplo, del 8, del 10. Sí, Pero imagínate tú, no sé, por ejemplo, después de la crisis de la burbuja .com en Estados Unidos en los 2000, por ejemplo, después de esa burbuja, si tú hubieras comprado, no sé, por decir, $100 mensuales de Amazon. No, pero mira, ¿sabes qué? No $100, 50, 20 50, 20. mensuales, consistente de Alphabet, de Amazon, ¿sabes? De alguna, de... Todo lo de Silicon Valley, Exacto. Pues hoy Google, serías millonario, güey. 20 claro. años después serías millonario a punta de $20 mensuales. Entonces, esa es la magia del interés compuesto. Acá no se trata más que de buscar una tasa o un alto rendimiento, es jugar con el factor tiempo, ¿cierto? El interés compuesto es tiempo. Y ahí de nuevo entra el costo de oportunidad, ¿sabes? De no haber invertido en mis 20 por entrar ahorita, ¿no? Pero es algo que nadie nos dice, nadie nos enseña, nadie... Pero hoy, no nos- hoy, hoy estamos acá hablando de esto. Hoy es el momento. Sí, entonces en esto del interés compuesto es el tiempo es la clave, ¿no? Entonces, entre más rápido tú ¿Por qué no me dijiste esto hace 20 años, güey? Sí, 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 nadie es consciente, mira, nadie es consciente. Incluso, mira, sonará curioso, pero mira, bueno, tú sabes, pero le cuento a la audiencia, yo estudié economía, pero incluso habiendo estudiado economía, la verdad es que uno no le enseña, o sea, no recuerdo, ¿sabes? Ser consciente
de todos estos conceptos y al momento de invertir. O sea, es que no sé si también fue Pero culpa mía, no sé, pero no, incluso estudiando algo relacionado, es algo que uno es, no termina de dimensionar, ¿no? es la madurez, Sebas, yo creo. Ahora sí nos llegó. Porque viste que uno con el tiempo a uno le dicen muchas cosas y le insisten y uno puede que aprenda, pero uno no ve toda la película completa sino hasta cierto momento. Debe ser o que o la madurez que estamos ganando o que algo nos pasó y la conciencia se nos despertó, Ujú, pero parece ser que ahora estamos atando los cabos de muchas cosas. eh, y uno de esos cabos tiene que ver con este tema de las finanzas y de las inversiones, porque ahora siento que estamos viendo el tema diferente, que comprendemos el tema de la volatilidad, que ya los nervios ya los tenemos, mejor dicho, más afianzados y no es que hoy invirtamos y mañana veamos que baja un poquito y no, ujú, ahora, o sea, tú te diste el trabajo de crear unas tesis de inversión, unos portafolios eh, de inversión a los que vamos a entrar a mirar con detalle y dimos un recorrido ya de experiencias y de teoría y de toda la cosa. Yo creo que ojalá, sin ser asesores de, como tú lo dices, financieros ni nada, pero así como esto nos sirva a nosotros, les sirva a mucha gente, como sí, despertar la conciencia financiera en inversiones y podamos crecer nosotros y ayudar a más gente también. sí, de acuerdo. Esto, yo creo que esto, lo que tú dices de madurez pero es también de generar conciencia de que, de la importancia de invertir, de verdad que es supremamente importante. Pero entonces, pues no sé, si quieres, dejemos un poco ya, ¿cierto? La teoría, eh, eh, a- a- ya hablamos sobre ciertos conceptos claves como que nos permiten un poco ya, ahora sí, eh, hacer la inmersión, digámoslo así, y compartir un poco como cuáles son esas tesis de inversión que tú y yo tenemos y cómo es más o menos nuestro fondo que vamos a construir, que va a ser un fondo, o sea, muy sencillo. No va a ser nada descabellado, no vamos Algo tampoco que, a invertir grandes cantidades, ¿no? sino con Algo algo que que todo tú el y mundo yo. puede hacer, yo creo, o la gran mayoría de la gente podría hacerlo sin necesidad de tener digamos, un ingreso, mejor dicho, impresionante, ¿no? Yo creo que si la gente hace un ejercicio de presupuesto y se planea, yo creo que es completamente posible eh, que la gente pues crea su fondo de inversión y ejecute unos portafolios, ¿no? Con diferentes activos que les permitan. Y bueno, entonces se viene acá el tema de el fondo de Hermanos en la Distancia. Se viene nuestro portafolio de activos y la idea es que lo vamos a presentar hoy, vamos a empezar a ejecutarlo y con el tiempo le vamos a hacer pues revisiones, ajustes, comentarios, todo el seguimiento, ¿no? Todo lo que implica el tema y sin más preámbulos, entonces ahí te dejo para que nos expliques cómo va a funcionar este fondo. Y no, pues mira, lo que tú y yo hemos hablado es algo muy sencillo, es primero definir cómo, cuál va a ser un capital inicial y cuáles van a ser esos aportes que vamos a hacer mensualmente. Definimos un aporte mensual de $100 estadounidenses cada uno a este fondo, es decir, para un total de $200 mensuales entre los dos, ¿no? El capital inicial, pues no hay, es decir, son esos $100 y de ahí en adelante, eh, digamos, ese aporte mensual, ¿no? Escogimos unos activos alternativos, principalmente porque yo creo que por dos razones, ¿no? Uno es que nos da la facilidad,
Es decir, nos permite tener un portafolio compartido, tú desde Nueva Zelanda y yo desde acá, desde Canadá, ¿cierto? Y estos pues, activos alternativos son las criptomonedas, ¿no? Que no tienen, no obedecen, digamos así, a ninguna entidad centralizada o, ¿sabes?, de gobierno. Entonces nos permite tener unas identidades digitales, unas billeteras digitales, donde podemos acumular eh, las criptomonedas y no tenemos que pasar que no sé, muestra de residencia, pasaporte, cédula de ciudadanía, cuenta No, bancaria, y ni nada de después eso. transacciones internacionales donde tú sabes que vamos a terminar gastando un montón de dinero enviando de un lado a otro. Sí, eh, sí, complicado. Yo creo que en este momento ese tipo de inversión nos brinda una flexibilidad que es la que necesitamos y creo que también es una inversión que, si bien es no de las inversiones tradicionales, pues de vieja data, eh, se ha ganado como cierta reputación y confianza y creo que dentro de los portafolios de inversión las criptomonedas están ahí, están a la orden sí, del día. sí, 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 de acuerdo. Y lo que tú dices es más una decisión táctica que cualquier otra cosa, ¿no? Que nos da esta flexibilidad. Y realmente es por eso que vamos a concentrar como nuestra inversión en este tipo de activos. Lo segundo es cómo va a ser constituido el portafolio, que en este caso van a ser dos portafolios compartidos, ¿cierto? Y pues cada uno va a tener, digámoslo así, unos activos de cripto y también unos objetivos y unos horizontes temporales. Pues, por ejemplo, el primer portafolio lo llamamos el portafolio value o de valor, ¿cierto? Y ese pues básicamente va a estar constituido por las top 3 criptomonedas de mayor capitalización ahorita en el mercado, ¿no, bro? Que son Bitcoin, Ethereum y Solana. ¿Sí? Eh, en ese Genial. portafolio vamos a hacer una asignación de partes iguales. ¿Cuánto vamos a definir para ese portafolio del aporte mensual? $100. Eso quiere decir que mensualmente en ese portafolio depositamos $100, de los cuales $33 van a Bitcoin, $33 a Ethereum y $33 a Solana. Perfecto. Esas son como de las monedas virtuales, las criptomonedas como más tradicionales, veo. Es Sí, como son bien conocidas, todo el mundo sabe qué es Bitcoin, Ethereum, Solana. De hecho, sí. son las No, que yo he venido comprando con el tiempo. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Ethereum y Solana empiezo como ahora a verla bastante. Parece exactamente. genial, Son como, o sea, son las tres más grandes, los protocolos como de más conocidos, donde hay mayores proyectos, mayor desarrollo, mayor confianza también. Entonces, por eso se le llama así al portafolio, ¿no? Como en valor. ¿Sabes? Que son proyectos que yo creo que ya han demostrado su capacidad, es decir, han mostrado el valor agregado que ofrecen. eh, entonces, con este realmente es más como para sentar una base, unos cimientos como de esa riqueza que queremos generar en el largo plazo, ¿no? genial. Y luego viene este otro segundo portafolio, que este segundo portafolio está un poquito más inspirado, ¿sabes? Como en una mentalidad ¿sabes? Como el venture capital, ¿no? Que era como como de esta noción de inversionistas, de invertir en startups o en empresas de recién como creadas y que están como en esa etapa de crecimiento, ¿no? Y acá pues hemos escogido unos proyectos en los que
También hay una narrativa detrás de ellos. Han demostrado tener como eh, también ciertas como características, cierto valor, y pues le vamos a apostar. Acá yo creo que en este portafolio, bro, es donde entra muy bien el concepto y se aplica el de las apuestas asimétricas, ¿no? Es decir, donde tenemos un riesgo limitado, que va a ser de nuevo estos $100 alocados o asignados a este portafolio, pero pues los proyectos de los que les vamos a hablar, pues creemos tú y yo, de acuerdo a lo que hemos mirado, pues tienen un potencial de crecimiento de 5, 10x en el mediano plazo, ¿no? Genial. ¿Y cuáles son entonces? ¿Cuáles son esas de monedas del portafolio? Bueno, acá hemos escogido cuatro, ¿no? Entonces, una se llama Tau o BitTensor, la otra se llama Render, otra se llama Sui y la otra se llama Hype. Entonces son cuatro criptomonedas dentro de este portafolio, ¿cierto? A este portafolio se le van a asignar también $100 mensuales y de los 100 también vamos a hacer un asset allocation, o sea, una distribución equitativa, es decir, el 25% de los recursos del portafolio se van a cada moneda, es decir, de esos $100, 25 se van 25. para Este, BitTensor, este $25 portafolio para Red. sí, está más diversificado. O sea, son más monedas, cuatro menos. Me gusta porque ve que hay más riesgo, pero hay más diversificación. Entonces es como una forma de gestionar también el riesgo y lanzar apuestas asimétricas y ver entre esas cuál nos puede favorecer más. Exacto. Y esa justo es la lógica, ¿sabes? Como buscar proyectos eh, que funcionen bajo esta lógica como de la apuesta asimétrica, en donde un solo proyecto, eh, si tiene el crecimiento esperado, que tú y yo hemos calculado, pues un solo proyecto pueda darnos 2 o 3 veces el valor del portafolio, ¿sabes? Eh, Incluso si las otras se van a cero, ¿no? Entonces, eso hace parte, ¿no? Este portafolio tiene más como una lógica de buscar como home runs, ¿no? Es decir, Pegarle de, a una, pero bien y estallarla, sacarla del estadio. sacarla del estadio, como dice la frase. Y eso es básicamente como lo que nuestro gran fondo, ¿cierto? Entonces, como para eh, resumir, es un gran fondo donde hay dos portafolios, uno que está pensado más como en toda la base o la estructura cripto sólida, ¿cierto? Y el otro portafolio es donde está más pensado en buscar esos proyectos innovadores con esa lógica, que se mueven en esa lógica de la inversión o de la apuesta asimétrica, es decir, que tiene un potencial exponencial por mostrar, ¿no? Genial. Y es un, digamos, vuelvo a repetir, un portafolio al alcance de la mano, o sea, $100 cada uno mensual. Se puede meter dentro de un presupuesto de cualquier familia, digamos que es un presupuesto eh, realizable, ejecutable y que tiene un potencial de crecimiento durante el tiempo. Pero entonces, Sebas, ¿cómo vamos a hacer este tema del seguimiento? ¿Cómo has pensado todo este tema de operación y seguimiento? Sí, no, pues digamos que esto es como un proyecto en construcción, es decir, lo importante al final es invertir, o sea, es decir, jugar con estos conceptos de costo de oportunidad,
de interés compuesto, en donde cada día que pasa que estemos fuera del mercado es una potencial, pues, pérdida de valor. Sí, Entonces, es un proyecto en crecimiento, eso también hay que decirlo. Los proyectos cripto fueron escogidos también, han sido estudiados y todo. Pero lo que intentamos y lo que queremos hacer es darle un seguimiento al menos mensual, eh, de cómo vamos tú y yo haciendo estos aportes a las genial. billeteras virtuales y viendo qué tal funciona, ¿no? Entonces, eh, nosotros decimos $100 mensuales, pero por ejemplo en términos operativos pueden ser incluso, no sé, $33 semanales más, ¿sabes? Los 33 más los 25. Sí, Eso yo creo que permite jugar un poco. Al final se trata de que por lo menos estemos en el mercado y cumplamos con nuestro propósito de hacer ese aporte mensual, que ese aporte mensual se conoce mucho como DCA, ¿no? Como el Dollar Cost Average, que uno no tiene como el dinero completo, ¿sabes? Para hacer una apuesta grande, sino que poco a poco va haciendo compras escalonadas, incluso cuando el activo va cayendo de precio, uno puede ir comprando escalonado comprando también. y en el largo plazo, pues lo que hace es como promediar las ganancias con las pérdidas, ¿no? Sí, Entonces, se trata de eso y de invertir, de estar jugados. ¿Mm? esa es la idea, como decíamos coloquialmente, es de poner la carne en el asador, empezar a hacer el seguimiento, ir aprendiendo también de todo el movimiento de cómo se comportan estos activos financieros y de mostrar un ejercicio también a todas las personas de ver cómo se puede crear riqueza. Em, en términos operativos, pues me gustaría contarle a la gente, cada uno de nosotros maneja diferentes plataformas. Por ejemplo, yo tengo crypto.com y yo compro las monedas virtuales ahí en cripto. Sebas creo que tiene Binance. Ajá. Y juntos tenemos diferentes billeteras virtuales y creamos unas billeteras virtuales compartidas también. Entonces, lo que hacemos es comprar las monedas virtuales, cada uno en nuestras plataformas. Después las ponemos en nuestras billeteras virtuales y desde ahí las trasladamos a las billeteras compartidas. Así es. Entonces, por ejemplo, estamos usando una billetera compartida que se llama Safe y esa billetera compartida es compatible con todos digamos, las monedas que están dentro del ecosistema Ethereum. Así es. Y vamos a usar otros mecanismos para las otras criptomonedas. Pero entonces, como decías tú, operativamente es súper cómodo porque desde diferentes locaciones, diferentes latitudes, entramos al mercado y tenemos unas billeteras que nos permiten verificar cómo va el tema y con, digamos, aprobaciones conjuntas y toda la cosa. Entonces, súper bien. O sea, creo que mejor imposible en términos operativos. Sí, sí, bro, así es, tú lo has dicho. eh, Estamos con esas billeteras compartidas, seguramente nos va a tocar utilizar otro tipo de billeteras, para tener otros activos ahí. Pero y también hay que dejar muy claro que esto también es como un juego de confianza, ¿no? Que hay entre tú y yo, ¿sabes? Porque al final ambos vamos a tener acceso al dinero, o sea, va a ser algo visible, transparente y en donde básicamente, tú podrías tener, ¿sabes? En las billeteras que no son compartidas, ¿sabes? Que no requieren la autorización de los dos, pero en donde tanto tú como yo
fácilmente tenemos la posibilidad de hacer transferencias, retiros, todo eso. Eh, Y eso es importante decirlo porque la gente pensará que todo está arreglado, que es compartido y ya no pasa así. No. Eh, hay hay una parte del portafolio que sí se puede así como proteger, ¿sabes? proteger. Que haya una doble autorización, pero hay otra parte en la que no va a estar protegida y ambos vamos a tener si se quiere, la La, decisión la unilateral decisión, de retirar y todo, exacto. claro. A Entonces, mí, acá hay un juego de confianza entre tú y yo, ¿sabes? En donde podemos poner nuestros recursos ahí compartidos, compartir este proyecto de inversión, este fondo, y en el que sabemos ¿sabes? Que no va a suceder nada, no, ¿no? y es que a mí me Ya. sirve mucho el tema del portafolio compartido porque yo te voy a confesar algo. Yo siempre he tenido, digamos, algunas inversiones en cripto, en acciones, pero yo las retiro para cubrir otros gastos de cuando quiero viajar, cuando quiero hacer algo. He usado ese dinero, digamos, para gastos de consumo. Y creo que al momento de crear un portafolio compartido, como que me va a ayudar también bastante a limitar el gasto de esos recursos y más bien enfocarlos a lo que es creación de riqueza. O sea, yo no- Sí, me interesa bastante por eso también, que sea compartido. sí, hay Con como un eso yo, proceso como de rendición de cuentas, como de exacto, accountability, como exacto, entre los dos. Y exacto. sí, de acuerdo, eso nos va a servir y va a ser como Y una estrategia operativa claro, que nos va a ayudar psicológicamente a, a evitar eso que tú dices de y sacar de el control de límite emociones, que uno ya de frente a la emoción. volatilidad tiene el doble análisis en vez de pánico, Exacto. no, ya uno sabe que tenemos que consultarnos y dialogar en torno a las estrategias, a las decisiones. Entonces es una estrategia que nos va a ayudar bastante a gestionar esos portafolios. Sí. Y yo creo que acá la gente tiene que también saber que más allá, o sea, la decisión de invertir en cripto, como lo dijimos, es algo táctico, pero también, digamos, responde a una narrativa, ¿cierto? O sea, lo cierto es que ahorita, bueno, yo sigo mucho a una inversionista que me gusta mucho que se llama Katie Wood y ella habla como de una gran convergencia tecnológica que se está dando en este tiempo, ¿no? Donde va a ser la inteligencia artificial, la biotecnología o secuenciación del ADN, la conducción autónoma, la robótica y Esos temas, y la cripto, sí, ¿cierto? Entonces, esto no solo obedece una decisión táctica, sino también obedece a responder, ¿cierto? A ese deseo de montarnos en este tren de la convergencia tecnológica, ¿cierto? algo que me Y, sorprendió frente a eso es que ya es una ajá, realidad. Ya, ahora cuando hice la escala en Los Ángeles y está la empresa esta que tiene carros que se manejan solos, los taxis. Entonces Waymo. tú, Waymo, abres la aplicación, ordenas y te llega un carro sin nadie conduciéndolo. Para mí fue como está pasando. Sí. Porque hay robots en empresas y toda la cosa, pero no había visto un robot, digamos, interactuando eh, ahí, digamos, en un escenario tan público como es el de un taxi. En los aeropuertos, las sillas de ruedas para las personas discapacitadas o todo eso, la gente las reserva y uno ve las sillas yendo solas hacia el gate número tanto para esperar a la persona que las reservó a tal hora. Eh, Wow, esa sí no la he visto. Eso, Ajá. y nosotros, wow, las sillas van con la gente allá a esperar porque están reservadas. Em, Incluso, bueno, fue en Guatemala, en el aeropuerto, vi un perrito que estaba repartiéndole como volantes a la gente sobre temas de agricultura.
Entonces había un Ah, ok. perrito que iba cuando la gente llegaba y seguía y tenía una canasta y el perrito iba Ah, pero, buscando a o la sea, un gente. perro robot. Un robot, Ah, ya, ya, sí. ya. No, o sea, es para decirte que, claro, esos temas de inversión que me estás, o esos posibles futuros ya están pasando. O sea, es una realidad que uno tiene que estar consciente y pisar ahí porque si no estamos fuera. Hay que Sí, adaptarse, ¿no? sí, sí, sí. Entonces es eso, ¿no? O sea, no es solo táctico, sino también como pensando en entrar en estas grandes, o en una de estas plataformas de convergencia, ¿no? Que es la cripto. Y de nuevo, como con ese mindset de apuestas asimétricas, de costo de oportunidad, interés compuesto, ¿sabes? Como teniendo esos conceptos muy claros en nuestras tesis de inversión. Entonces, yo creo que más que de pronto dar los detalles, ¿sabes? De todas de las cripto que hemos escogido, de los proyectos, eh, hay que decir es que todo lo que hemos escogido obedecen a esa convergencia tecnológica, ¿sí? O sea, los proyectos cripto que escogimos es porque hacen parte de la estructura como tal de esta plataforma cripto o porque son proyectos que están asociados a narrativas, por ejemplo, de inteligencia artificial, como lo puede ser, por ejemplo, esta de BitTensor, Tao o Render, ¿cierto? Que están asociadas como a la capacidad computacional o a los modelos de inteligencia artificial, pero de forma descentralizada, ¿no? No se trata ya de que una empresa tenga su modelo, sino que la gente pueda ofrecer de forma descentralizada servicios de inteligencia artificial, pero con estos grandes modelos a un nivel descentralizado. Y así, en fin, o sea, podemos sacar, yo creo que podríamos gastar otro capítulo completo, literal, tú y yo como hablando y discutiendo cada uno de los proyectos, pero la Más tesis adelante, general, más sí, adelante. la tesis general es que hay una convergencia tecnológica, y una de esas grandes plataformas es el cripto va a ser el sistema, el nuevo sistema financiero. Hay una frase muy conocida que es code is the law, como el código es la ley ahora. Entonces ya todos estos trámites se van a descentralizar, ya no van a haber gente, instituciones de por medio, sino va a ser en una línea de código la que permita y ya fluya, digámoslo así, todo esto. Y es lo que tú dices, o sea, por ejemplo, tú hablabas ahorita de las transferencias internacionales, yo te mencionaba como todo el tema de la identidad, y cripto hace eso, rompe esas barreras, descentraliza y permite que todas esas fricciones se eliminen, y eso es convergencia y nosotros queremos estar ahí, y por eso este portafolio o estos dos portafolios más bien que hemos construido este gran fondo que queremos dar, ¿no? Entonces, pues nada, Genial, yo bro. creo que eso es todo, Genial. sí, ¿cómo la ves? Pues yo la veo bien, o sea, a mí me gusta mucho la forma en que quedaron estructurados los dos portafolios, me gusta más que sean dos en vez de uno, y me gusta que al final de cuentas vamos a tener apuestas en diferentes tipos de criptomonedas, vamos a tener 7 diferentes activos. Me gusta que 3 de ellos son, como decirlo, clásicos ya, o sea, Sí, son criptomonedas que dan confianza, que se mueven, que tienen una volatilidad, pero que aún está, digamos, es una volatilidad que tú sabes que pasa, sube, baja, toda la vaina. Eh, Me gusta, me siento confianza en ese. Y en el otro, me gusta que igual hay una tesis de inversión que es diferente y en el que le estamos haciendo una apuesta a las nuevas tendencias. Entonces, me gusta también que es un portafolio de 25% cada moneda. Entonces, vamos a tener ahí la posibilidad de amortiguar o de ver cómo se va estructurando. Si hay una que sube bastante, igual va a tener buen peso. Eh, exacto.
¿viste? Si ahí, mejor dicho, vamos ecualizando y mirando cómo se van comportando en términos operativos, también me siento súper bien. Y creo que esta ha sido una pequeña clase de elementos, de conceptos de inversión. Creo que había al principio algunos conceptos que yo no manejaba muy bien, de los cuales tú lees y toda la cosa, pero sin ser economista o financiero no los tenía muy claros, pero ahora con todo lo que nos has explicado, creo que me queda también mucho, mucho más claro. Em, Me gustó mucho el tema también de em, la diferencia entre creación de riqueza y preservación. Creo que hoy estamos ambos en creación de riqueza. Más adelante vamos a tener que mirar mecanismos de preservación de riqueza y creo que nos toca poner en práctica a lo largo de la ejecución de estos portafolios, pues los conceptos que hemos aprendido hoy. Y yo creo que, como tú dijiste en algún momento, aquí estamos empezando. Esto solo empieza y empieza ahora. Estoy contento de que empezamos hoy y no mañana por todos los temas que Muchas ya gracias. revisamos y vamos con todas. Yo creo que le vamos a ir haciendo un seguimiento también, como tú dices, mensual y le iremos contando a las personas, a toda la audiencia, qué es lo que está, cómo se va comportando el tema. Con eso lo vamos documentando y a medida que nosotros gestionamos nuestros riesgos y hacemos seguimiento, pues le vamos dando también a las personas la oportunidad de que ellos vean y tengan una referencia también, sin que seamos asesores ni que estemos, pues no. Cada quien asume sus riesgos y lo hace, pero nosotros podemos ser un referente para esas personas que quieren empezar a invertir y que, que lo quieren hacer ahora, ¿no? Podemos ahí Sí. entre todos. Déjennos sus comentarios también si tienen algún portafolio que estén ejecutando, que les esté yendo bien. Compartan la información, por favor. Claro, que compartan sus proyectos de inversión, en qué etapa también se encuentran, si están como en crecimiento, o en creación de riqueza, o en la preservación de riqueza. Por ejemplo, cuáles fueron los conceptos que más les llamaron la atención. Todo eso nos sirve, entonces déjenos ahí sus comentarios y bueno, bro, yo no sé, yo creo que esto ha sido un capítulo más de Hermanos en la Distancia. Gracias por tu tiempo, gracias a todos. Espero sea información de utilidad y recuerden, esto no es consejos financieros, sencillamente tiene un propósito educativo y acá sencillamente expresamos las opiniones personales de mi hermano y yo, pero en ningún momento sirve para que la gente eh, entienda esto como una recomendación financiera, ¿no? Entonces, Gracias por ese gracias, ¿no? disclaimer. Gracias a ti por tomarte el tiempo también de preparar mucho de este material, por la investigación que hiciste relacionada con todas las criptomonedas y por la formulación de esos portafolios. Creo que en eso pues me sumo y gracias, gracias por todo. Yo creo que Hermanos en la Distancia sigue acá presente y ahora con un fondo de inversión. Eso. Un abrazo, Sebas. Eh, Cuídate mucho. chao, hasta la próxima a Bueno, todos. hasta la Cuídense. próxima a todos. Chao, chao. Bye.